Hola a todos, buenos días, porque este vídeo lo estoy haciendo a las 12 del mediodía. Bienvenidos a mi canal de YouTube, una nueva entrada de astronomía. Como se me van acabando los temas, pues bueno, pues es más difícil encontrar temática y muy probablemente pues tendré que empezar a repetir algunas cosillas, ya veré cómo lo hago. Bueno, en el día de hoy os voy a hablar de un tipo de ondas que se descubrieron en el 2007, que son las ondas rápidas de radio o como se dice en inglés Fast Radio Burst, o como se pronuncian Fast Radio Burst. Bueno, eso es lo que la pronunciación correcta. Son ráfagas de radio rápida, es decir, son ráfagas de radio que duran milisegundos y que son captadas por nuestros telescopios, nuestros radiotelescopios, los telescopios de radio, evidentemente, ¿no? Se captaron por primera vez en 2007 y a fecha de hoy todavía sigue siendo un misterio qué es lo que las provoca y qué es lo que los emite. Entonces, pues bueno, vamos a ir poco a poco desgranando con distintas entradas, que no son muchas, cómo hemos llegado a esta conclusión y dónde creemos que se originan estas ondas rápidas de radio, ¿no? Entonces, utilizando, ya sabéis, mi blog de astronomía, el universo que nos rodea, empiezo con una entrada que la hice en el 2019. O sea, son cosas relativamente no, muy recientes. Una enigmática ráfaga de ondas de radio ilumina un tranquilo halo galáctico. En este caso, la ráfaga de onda de radio atraviesa un halo galáctico y gracias a través de ese halo galáctico de esa galaxia estudiamos el halo galáctico de la galaxia, ¿no? Es una combinación de estudios para que os deis cuenta un poquito de cómo estudiamos las galaxias, los halos y demás. Utilizando el VLT de la Agencia Espacial Austral o la ESO, un equipo de astrónomos ha observado por primera vez como una ráfaga rápida de radio ha atravesado un halo galáctico. Con una duración de menos de un milisegundo, es decir, estas ráfagas de radio son muy pequeñas, esta enigmática explosión de ondas de radio cósmica atravesó el halo sin apenas encontrar obstáculos, lo que sugiere que el halo tiene una densidad sorprendentemente baja y un campo magnético débil. Es una nueva técnica que podría ser utilizada para explorar los esquivos halos galácticos de otras galaxias. Utilizando un misterio cósmico, porque al fin y al cabo no sabemos mucho sobre este tipo de ondas, los astrónomos han analizado la señal de una ráfaga rápida de radio para arrojar luz sobre el gas difuso del halo de una galaxia masiva. En noviembre de 2018, el radiotelescopio ASCAP, con K de kilo, Australian Square Kilometer Array Pathfinder, identificó una ráfaga rápida de radio llamada FRB 181112. Son poco poéticos estos nombres, pero así son. Cuando me refiero a esa ráfaga diré el nombre y seguiré con la FRB para que no liar demasiado con tanto número. Las observaciones de seguimiento llevadas a cabo con el VLT de la ESO y otros telescopios revelaron que los pulsos de radio en su camino hacia la Tierra atravesaron el halo de una galaxia masiva. Este hallazgo permitió a los astrónomos analizar la señal de radio en busca de pistas sobre la naturaleza del gas del halo. Bueno, en este caso, esta entrada habla de las ondas de radio y de los halos de las galaxias. Los astrónomos todavía no saben qué causa las ráfagas rápidas de radio. Bueno, en el 2019 no se sabía, ahora intuimos algo, creemos que existe algo, pero todavía no lo tenemos nada claro. Aunque recientemente han sido capaces de rastrear algunas de estas señales de radio muy cortas y brillantes hasta las galaxias en las que se originaron. Cuando superpusimos las imágenes de radio y las ópticas, pudimos ver de inmediato que la rápida explosión de radio atravesó el halo de esta galaxia, que coincide en primer plano, y por primera vez tuvimos una forma directa de investigar la materia que rodea esta galaxia y que de otro modo sería invisible para nosotros. Esto es lo mismo que cuando un planeta atraviesa la órbita de su estrella, ¿no? O de una estrella cualquiera. Descomponemos su atmósfera en ondas de milimétricas, submilimétricas y demás, y sabemos de que está compuesta la atmósfera de este planeta. La señal estaba compuesta por unos pocos pulsos, cada uno con una duración inferior a 40 microsegundos, 10.000 veces más corto que el parpadeo de un ojo. La corta duración de los pulsos pone un límite superior a la densidad del gas del halo, porque el paso a través de un medio más denso ampliaría la duración de la señal de radio. Los investigadores calcularon que la densidad del gas del halo debe ser inferior a 0,1 átomos por centímetro cúbico, equivalente a varios cientos de átomos de un volumen del tamaño de un globo. Esto es respecto a esta entradita. Seguimos a la siguiente, que aquí, utilizando una FRB, una onda rápida de radio, una ráfaga de radio rápida, o rápida de radio, como queréis combinarlo en castellano. Pues bueno, pues calculamos la distancia en magnetar.
Los astrónomos que utilizan el VLT de la National Science Foundation, Very Long Baseline Array, el VLBA, de la National Science Foundation, perdón por mi inglés, han realizado la primera medición geométrica directa de la distancia magnetar dentro de nuestra Vía Láctea. Una medición que podría ayudar a determinar si los magnetarios son las fuentes de misteriosos Fast Radio Burst, FRB, rápidas, ráfagas de radio rápida. Fast Radio Burst. Así se pronuncia correctamente. Los magnetarios son una variedad de estrellas de neutrones, los restos superdensos de estrellas masivas que explotaron como supernovas con campos magnéticos extremadamente fuertes. Un campo magnético típico de un magnetar es un billón de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra, lo que hace que los magnetarios sean los objetos más magnéticos del universo. Pueden emitir fuertes ráfagas de rayos X y rayos gamma, y recientemente se han convertido en un candidato líder para las fuentes de FRP. El magnetar llamado XTEJ1810-197, y solo lo voy a decir una vez, fue el primero de los 6 únicos objetos que emitieron pulsos de radio. Lo hizo en 2003 a 2008 y luego cesó durante una década. No solo no sabemos los FRBs de dónde salen exactamente, tampoco sabemos el mecanismo que lo genera. En diciembre de 2018 reanudó la misión de pulsos de radio brillantes. Un equipo de astrónomos utilizó el VLBA para observar regularmente XTE. De enero a noviembre de 2019 y luego nuevamente durante marzo y abril de 2020. Al ver el magnetar desde lados opuestos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, pudieron detectar un ligero cambio de su posición aparente con respecto a los objetos de fondo mucho más distantes. Este efecto llamado paralaje permite a los astrónomos utilizar la geometría para calcular directamente la distancia del objeto. El 28 de abril, otro magnetar diferente llamado SGR-1935 emitió una breve ráfaga de radio que fue la más fuerte jamás registrada dentro de la Vía Láctea. Si bien no es tan fuerte como los FRBs provenientes de otras galaxias, esta explosión sugirió a los astrónomos que los magnetarios podrían generar FRBs. Las ráfagas de radio rápidas se descubrieron por primera vez en 2007. Son muy enérgicas y duran como máximo unos pocos milisegundos, la mayoría procede de fuera de la Vía Láctea. Su origen sigue siendo desconocido, aunque empezamos a tener ciertos candidatos, pero sus características han indicado que el ambiente extremo de un magnetar podría generarlos. El objetivo final de todos estos estudios es determinar el mecanismo exacto que produce los FRBs, las ráfagas de radio rápida. Este articulillo es del año 2020, para que os deis cuenta que bueno, que se estudiaron por primera vez en 2017 y ahora vemos en 2020 el tema, ¿no? Aquí vemos otra combinación, ¿no? Misiones de la NASA ayudan a identificar la fuente de una explosión de radio única de rayos X. El 28 de abril, aquí pone el año 2020, no desde el 2022, un remanente estelar supermagnetizado conocido como magnetar lanzó una mezcla simultánea de rayos X y señales de radio nunca antes observadas. En este caso vemos que las FRBs van acompañadas con una emisión de rayos X, lo cual todavía nos embrolla más el asunto. El estallido incluyó las primeras ráfagas radio rápida de FRB vistas desde dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y muestra que los magnetarios pueden producir estas misteriosas y poderosas explosiones de radio que antes solo se veían en otras galaxias. Antes de este evento, una amplia variedad de escenarios podrían explicar el origen de los FRBs, dijo el estudiante de doctorado de astrofísica en Caltech, Chris Botchenek, así como suena, con K al final, quien dirigió un estudio del evento de radio. Si bien todavía puede haber giros emocionantes en la historia de los FRBs en el futuro, y lo sabrá porque es del 2020 y ahora en el 2022 os hablaré de otro artículo que lo embrolla más todavía el tema, en este momento creo que es justo decir que la mayoría de los FRBs provienen de magnetares. El magnetario, ya os he explicado lo que es un tipo de estrella de neutrones aislada, los restos aplastados del tamaño de una ciudad de una estrella mucho más veces más masiva que nuestro Sol. Lo que hace que un magnetar sea tan especial es su intenso campo magnético, es decir, una estrella de neutrones puede ser un magnetar o un pulsar, pero el magnetar siempre es una estrella de neutrones, o sea, una estrella de neutrones puede ser simplemente una estrella de neutrones sin más. El campo puede ser de 10 billones de veces más fuerte que el de un imán de refrigerador y hasta 1000 veces más fuerte que el de una típica estrella de neutrones. Esto representa un enorme depósito de energía que los astrónomos sospechan que potencia los estallidos de magnetar. La porción de rayos X de ráfagas sincrónicas fue detectada por varios satélites, incluida la misión WIND de la NASA. En el estudio de este magnetar, comenta Paul Scholz, investigador del Instituto Dulac de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Toronto y miembro del CHIME-FRB colaboración,
Y comenta que la explosión de radio fue mucho más brillante que cualquier otra cosa que habíamos visto antes, así que inmediatamente supimos que era un evento emocionante. Siempre, como se dice, ¿cómo no me sale la palabra? Luego os lo diré. Hemos estudiado los magnetales en nuestra galaxia durante décadas, mientras que los FR son un fenómeno extragaláctico cuyos orígenes han sido un misterio. Este evento muestra que los dos fenómenos probablemente estén conectados. Ahora me mira para siempre cuando hacen estos artículos siempre dramatizan un poco, ¿no? Es emocionante. Pues bueno, pues si verdaderamente les emociona o les pone como les pone, pues parece muy bien. Pero no creo que sea tampoco para tanto. En este artículo del 2020, el siguiente, se detectan rápidos estallidos de radios en nuestra galaxia. Seguimos buscando FRBs. Veis que esto es una evolución. Los estudios de cualquier objeto astronómico son una evolución, ¿no? Empezamos haciéndonos preguntas, encontramos ciertas cosas, pensamos que ciertas soluciones o que tiramos por ciertos caminos, y a medida que va pasando el tiempo todavía nos generamos más preguntas, porque claro, hasta ahora pensábamos que los FRBs solo se generaron fuera de nuestra galaxia. Ahora nos encontramos FRBs dentro de nuestra galaxia y en magnetares. Y ahí no acaba la historia. La identificación de una fuente productora de ráfagas de radio de muy corta duración en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, se presenta en 3 artículos en la revista Nature. Los estudios apuntan a que en un magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético muy intenso se hallaría tras este fenómeno, y ya es el tercero. Uno de los fenómenos más estudiados en astrofísica a día de hoy son las denominadas fuentes transitorias, objetos astrofísicos que no presentan una emisión permanente en el tiempo, sino que emiten luz de forma breve, intensa y repentina. Entre ellos destacan las ráfagas de radio rápidas o FRBs en su acrónimo en inglés, que se conocen desde 2007 pero cuyo origen es aún incierto. 3 estudios que se publican simultáneamente y uno de ellos tiene la participación de investigadores del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Difunden la detección de este tipo de ráfagas y su seguimiento desde distintos observatorios, tanto terrestres como espaciales. Los resultados sugieren que se generan en un magnetar una estrella de neutrones con un campo magnético muy intenso, situado en nuestra galaxia. Conocer la fuente de las ráfagas de radio rápidas es fundamental para comprender la física subyacente, es decir, que las origina. Constituye un gran desafío, son impredecibles y de muy corta duración, apenas unos milisegundos, de modo que su detección precisa de telescopios que realicen cartografiados de grandes regiones del cielo. Existen numerosas hipótesis sobre su naturaleza, pero uno de los candidatos claros son las estrellas de neutrones, objetos muy compactos y de rápida rotación que surgen cuando una estrella muy masiva expulsa su montura en una explosión de supernova. Se trata de fuentes extremadamente intensas y la mayoría de las detectadas hasta la fecha apuntan a que se trata de objetos extragalácticos situados fuera de la Vía Láctea. Bueno, eso es lo que hay. Si os dais cuenta, este artículo depura mucho más lo que son las FRBs, cómo se originan. A medida que vamos avanzando en el tiempo, pues evidentemente vamos limando más ese diamante, ¿no? En este otro artículo, ya del 2021, comenta que observaciones de ráfagas rápidas de radio profundizan en el misterio, ¿no? Astrónomos identificaron el origen de una ráfaga rápida de radio de repetición en una galaxia espiral cercana, es decir, una FRB proveniente de una galaxia cercana a nosotros, de nuestro vecindario, desafiando las teorías sobre las fuentes desconocidas de estos pulsos. Hasta aquí pensábamos que estos pulsos surgían de estrellas de neutrones, como los estudios indican, ¿no? Pues este artículo o estos estudios indican que, bueno, que parece ser que puede ser y no. Observaciones realizadas con el telescopio de 8 metros de Gemini Norte permitieron a los astrónomos identificar con precisión la ubicación de una ráfaga rápida de radio FRB en una galaxia cercana, la que se convirtió en la fuente conocida más cercana a la Tierra y la tercera fuente de ráfaga repetitiva con una ubicación precisa en el cielo. La fuente de esta explosión de ondas de radio está localizada en un entorno radicalmente distinto al observado en estudios previos. Este descubrimiento desafía las suposiciones de los investigadores respecto del origen de estos enigmáticos eventos extragalácticos. Es decir, hasta ahora hemos encontrado FRBs en estrellas de neutrones y hemos encontrado un sitio donde quizá no sean estrellas de neutrones, o quizá aparte de las estrellas de neutrones o los magnetares sean más, ¿no? Uno de los misterios sin resolver de la astronomía moderna se ha convertido en algo aún más enigmático. Las FRBs, estallidos repentinos de ondas de radio con una duración de apenas unas milésimas de segundo, son un misterio de su descubrimiento en 2007. Una investigación presentada en el año 2021 da cuenta del origen de una ráfaga rápida de radio en un inesperado medio ambiente ubicado en una galaxia espiral cercana. Observaciones de telescopio de 8 metros de Gemini Norte, situada en Mauna Kea, Hawái, jugó un rol fundamental en este descubrimiento, lo que hace que la naturaleza de estos pulsos sean aún más enigmáticos. Las fuentes de FRB vuelven a incidir y su naturaleza son un misterio.
pero muy pocas emiten más de un destello repetido. La reciente FRB descubierta, con un nombre poético, os lo voy a decir entero, que es FRB 180916.J0158 más 65, es un nombre que la verdad echaba atrás. Es una de las 5 únicas fuentes de FRB cuya ubicación se conoce con precisión. Antes eran 3, ahora son 5. ¿Veis? A medida que vamos avanzando, vamos desgranando todo esto y nos vamos liando más la madeja, porque evidentemente no nos queda muy claro de dónde vienen las FRBs. Se consideran localizadas y pueden estar relacionadas con una galaxia distante particular, lo que permite que a los astrónomos efectuar observaciones adicionales que puedan proporcionar mayor información sobre el origen de un pulso de radio. La ubicación de este objeto es radicalmente diferente, no solo de las FRBs de repetición previamente localizadas, sino también de todas las FRBs estudiadas. Esto reduce las diferencias entre ráfagas rápidas de radio de repetición y de no repetición, es decir, hay algunas ráfagas rápidas de radio que emiten un pulso y se acabó, y otras están emitiendo un pulso repetidamente varias veces. Puede ser que las FRBs se produzcan en un gran zoológico de localizaciones en todo el universo y solo requieren algunas condiciones específicas para ser visibles. Establecer la ubicación de esta FRB requiere observaciones tanto en longitudes de onda de radio como ópticas. Las FRB solo se pueden detectar con radiotelescopios, por lo que las observaciones de radio son fundamentales para determinar la posición exacta de una FRB en el cielo. Esta FRB en particular fue descubierta por primera vez por el conjunto de radiotelescopios canadienses CHIME, como suena, en 2018. La nueva investigación utilizó la red europea VLBI, todos son radiotelescopios, o sus siglas EVN, para localizar con precisión la fuente, pero medir la distancia exacta y el entorno local de la fuente de radio solo fue posible con observaciones ópticas de seguimiento habilitadas con el telescopio Gemini Norte. El Observatorio Internacional de Gemini comprende telescopios en ambos hemisferios, está el Gemini Norte y el Gemini Sur, lo que les permite acceder a todo el cielo nocturno. Bueno, esta fuente se encuentra a unos 500 millones de años de distancia, fue inesperada y muestra que las FRB no son tan necesariamente vinculadas a un tipo particular de galaxia o entorno, es decir, a una estrella de neutrones magnetar, profundizando aún así en este misterio más astronómico, ¿no? Es decir, ya llegados a este punto, hasta ahora hemos pensado que las estrellas, las magnetares, hacían este tipo de o generaban este tipo de ondas cortas de radio, y nos hemos encontrado con un sitio en el que no deberían de estar o en el que pensamos que no deberían de emitir. Y para arreglar más la madeja, pues hay otro rápido estallido de radio que causa un rompecabezas a los astrónomos. ¿Por qué? Porque sale de un cúmulo globular, ¿no? Los astrónomos se sorprendieron al encontrar un RFB en un cúmulo globular. Los astrónomos creen que los enigmáticos destellos de ondas de radio de milisegundos de duración surgen en las estrellas de neutrones recién nacidas, magnetares más bien. Sin embargo, las estrellas de los cúmulos globulares son casi tan antiguas como el universo mismo. Este resultado es realmente sorprendente, dice Nanda Arrea del Instituto de Ciencias del Espacio en España, que no participó en el estudio. ¿Qué hace una joven estrella de neutrones en un cúmulo globular? Las ráfagas rápidas de radio se descubrieron en 2008 y en aproximadamente una milésima de segundo liberan tanta energía como el Sol en días. En todo el universo observable, cientos de FRBs se activan todos los días, pero son difíciles de atrapar. No sabemos dónde ni cuándo surgen ni cuándo ocurrirá el próximo, y la mayoría de los radiotelescopios tienen un campo de visión muy pequeño, como si estuviéramos observando el universo a través de una pajita. La excepción es el telescopio canadiense CHIME, cuyo enorme campo de visión ha permitido la detección de cientos de FRBs hasta la fecha. Algunos FRBs son FRBs repetidores, es decir, emiten varios pulsos durante un tiempo y luego naturalmente se paran. Una señal segura de que el motor que produce las ráfagas no se destruye por completo en el evento. Con un poco de paciencia y suerte, los astrónomos pueden estudiar múltiples ráfagas de la misma fuente simplemente apuntando sus instrumentos a la ubicación de las 2 docenas de repetidores conocidas. Y bueno, eso es exactamente lo que hizo una gran colaboración dirigida por Franz Christen. Apuntaron a un sitio, a un lugar ya determinado, y es ahí donde comienza el rompecabezas. Existe amplia evidencia de que las ráfagas de radio rápidas se originan en o alrededor de los magnetares, estrellas de neutrones altamente magnetizadas. Pero eso implicaría una explosión de supernova relativamente reciente en el cúmulo globular. El escenario más común y probable para la formación de un magnetar es de la supernova con colapso de núcleo. Hay otros dos tipos sin embargo, las supernovas de colapso de núcleo son las detonaciones terminales de estrellas masivas, y dado que las estrellas masivas tienen vidas cortas, no esperas explosiones de supernova en cúmulos globulares. ¿Qué quiere decir esto? Que
que cuando se genera una estrella de neutrones o un magnetar, en ese momento tienes que ver una explosión de supernova y después el magnetar, cosa que no hemos detectado. Ahí viene un poco la contradicción. Dice, ¿qué hace una estrella de neutrones en un cúmulo globular? Los cúmulos globulares se formaron en la juventud temprana del universo, porque cualquier estrella masiva que pudiera haber contenido se habría convertido en supernova hace muchos miles de millones de años. Es decir, exactamente, ese es el problema que hay, que ese tipo de una estrella de neutrones se forma de una estrella supermasiva de más de 10 veces la masa solar, y se formaron los magnetares hace mucho tiempo. Claro, el problema es que pinta ahí ese magnetar. La explicación más probable, según los investigadores, es que tal magnetar se formó de otra manera, pero es poco probable. Dado que los cúmulos globulares tienen una alta densidad estelar, se espera que contengan muchas estrellas binarias compactas. Si una enana blanca extranjera masa de un compañero estelar podría haber ganado lo suficiente como para colapsar en una estrella de neutrones. Esto quiere decir que cuando se pasa el límite de Chandrasekhar, la estrella de la enana blanca se constituye en una estrella de neutrones, aunque no es muy probable. Otra alternativa es la fusión de, digamos, dos enanas blancas, una enana blanca y otra estrella de neutrones. O tal vez incluso dos estrellas de neutrones de baja masa. Cuando se fundan dos objetos estelares de este tipo, el objeto estelar que se forma tiene la misma masa o una masa inferior a la suma de las dos masas. Generalmente es inferior porque de la explosión de supernova que se forma se expulsa material al espacio y se genera un objeto con menor masa de la suma de las dos. Cualquier colisión de este tipo también podría conducir a un mayor colapso y al nacimiento de una estrella de neutrones altamente magnetizada. Pero dicen, o comenta Rea, esta astrofísica, que no hay evidencia inequívoca de que las estrellas de neutrones puedan formarse a través del colapso inducido por acreción o el colapso inducido por fusión. Las ráfagas rápidas de radio en los cúmulos globulares pueden llegar a ser comunes. Esta FRB, llamada 20-20-01-20E mayúscula, es un FRB de baja luminosidad. No se habría detectado si estuviera a la distancia del siguiente FRB más cercano. En otro artículo, ciertos investigadores presentan evidencias de subráfagas extremadamente breves en el mismo FRB. Disparos aislados de emisión que duran solo 60 nanosegundos. Estos destellos cortos pueden indicar una región de emisión increíblemente pequeña, tal vez solo unas pocas docenas de metros de ancho. Los potentes estallidos secundarios se asemejan a nanodisparos, un subconjunto de los breves pulsos de radio gigantes observados desde el pulsar del cangrejo. Sin embargo, una cosa está clara, las ráfagas de radio rápidas son un grupo diverso, abarcan una amplia gama de luminosidades de radio y se han descubierto en galaxias masivas en formación de estrellas, en pequeñas galaxias enanas y en espirales de tamaño medio, en guarderías estelares, pero también en hogares de ancianos estelares. Aparentemente, los motores de estos impulsos pueden nacer en una variedad de formas, es decir, hemos pasado de desconocer el mecanismo, que todavía el mecanismo no lo conocemos, a las estrellas de neutrones o magnetares, mejor dicho, a los magnetares, y ahora con diversos estudios llegamos a la conclusión de que las FRBs pueden surgir de cualquier sitio, incluyendo como los globulares. Y el último artículo ya publicado por mí, que ha sido publicado por mí esta semana, comenta que una fuente inusual profundiza los misterios de las ráfagas de radio rápidas o FRBs. Y me sale una notita del email. Bueno, una nueva fuente de ráfagas de radio rápidas plantea preguntas sobre cuánto sabemos realmente sobre estas misteriosas llamaradas. Y con esto acabamos. Justo cuando empezamos a pensar que entendíamos los misteriosos destellos de radio conocidas como ráfagas rápidas de radio, o ráfagas de radio rápidas, como queráis, en castellano da lo mismo, han salido a la luz nuevas observaciones que dejan claro cuánto nos queda por aprender. Las ráfagas de ondas de radio de milisegundos de duración se originan principalmente en fuentes muy alejadas de nuestra propia galaxia, pero en 2020 hubo un magnetar en la Vía Láctea, es decir, en nuestra galaxia. Ya hablamos de FRBs fuera de nuestra galaxia, y ya dentro de nuestra galaxia emitió algo muy parecido a una ráfaga de radio rápida, solo que mucho más débil, aunque quedaban dudas sobre cómo un magnetar podría desatar tales llamaradas tan poderosas. El misterio parecía tener una solución de orden cero. Ahora la detección de un nuevo FRB ha puesto las cosas fuera de control. En fin, al anunciar el descubrimiento del FRB con su nombre tan poético de FRB 20190520B, olvidaros de estas cosas, yo lo comento porque evidentemente es así como se explican las cosas, el código que tiene. En Nature, Dili,
Academia de Ciencias de China, que también hay que bueno, pues hablar de los chinos, y sus colegas enfatizan que este FRB es único. No solo podría complicar nuestra comprensión de los FRB en general, sino que incluso puede descartar estudios que buscan utilizar estas fuentes como sondas cosmológicas. Este FRB fue una excepción desde el principio, ya que se encendió una y otra vez en las observaciones registradas por el radiotelescopio esférico de apertura de 500 metros FAST, que se encuentra en las colinas de la provincia china de Guizhou, con H intercalada entre la Z y la O. Las llamadas múltiples colocan la fuente entre el pequeño porcentaje de FRBs que se repiten, pero a diferencia de la mayoría de los repetidores, este no tiene ningún ciclo aparente de explosión ni reposo. Es decir, va por libre. Este FRB es la única ráfaga de radio rápida que se repite persistentemente conocida hasta ahora, lo que significa que no se ha visto que se apague. No confundir esto con esa noticia que ha salido hace una semana y media, de que se han detectado emisiones de radio de otras civilizaciones. Al final se ha descartado totalmente. Lo digo para que no mezcles las dos cosas, cuidadito, no es lo mismo. Esto es un FRB, una onda rápida de radio, que no tiene nada que ver con civilizaciones extraterrestres, todas las FRBs, y otra cosa es lo que se comentó, que hubo mucho lío, pero al final, como todas las cosas, pues todo queda en agua de borrajas, y al final pues no es lo que parece ser. Lo comento para que sepáis. Además, lo que sea que hizo el FRB también está emitiendo un zumbido constante de ondas de radio. Los astrónomos han encontrado una asociación con una fuente de radio persistente en solo otras dos FRBs, y para uno de estos, las ondas de radio de bajo nivel parecen provenir de la formación estelar en curso en la galaxia anfitriona. Sin embargo, para esta FRB, que no voy a pronunciar su número, la fuente de radio es mucho más compacta, y el equipo de Lee cree que las ondas de radio probablemente provienen de la propia fuente de la FRB. Quizá lo más importante para los investigadores es que la FRB parece residir en un entorno extremo de fuertes campos magnéticos y abundancia de gas ionizado. Lee y sus colegas descubrieron esto observando el frontis de FRB a través de la frecuencia, conocido como su medida de dispersión. Este efecto de manchado ocurre cuando las ondas de radio pasan a través del plasma, y los FRBs tienen mucho plasma. Los astrónomos creen que las medidas de alta dispersión provienen del gas escaso que encuentran las ondas de radio en sus largos viajes a través del espacio intergaláctico como tal. Los astrónomos podrían utilizar las FRB para investigar la densidad y distribución del gas intergaláctico. Lo primero que os he dicho de los halos de las galaxias, pues bueno, pues para eso pueden ser utilizadas. El equipo de Lee usó el Carl G. Yancey Very Large Array, una serie en Nuevo México, y el telescopio Canadá, Francia, Hawái en Mauna Kea para identificar la ubicación de FRB, es decir, un radiotelescopio y un telescopio óptico, en una galaxia cercana a 2.900 millones de años luz de distancia, bastante distancia, por cierto, con solo un 0,8% de probabilidades de que los dos se alineasen por casualidad. Pero si toda la mancha de frecuencia de FRB hubiera venido del paso intergaláctico, las ondas de radio habrían tenido que viajar durante más de 7.000 millones de años. Los investigadores se dieron cuenta de que la gran cantidad de manchas en la señal no tiene que provenir de un gas intergaláctico escaso, sino de un plasma mucho más denso alrededor de la propia FRB. Bueno, esto es todo lo que hay de FRBs. Ya habéis visto que una noticia que ha estado pululando durante 15 días por ahí sobre si los chinos habían encontrado señales de una civilización extraterrestre, pues bueno, pues se ha quedado descartado hace 2 o 3 días, y las FRBs no tienen nada que ver con eso. Las FRBs son ondas de radio rápidas que se emiten en milisegundos, pueden ser repetitivas o no. ¿Qué es lo que las causa? Bueno, parece que son magnetares, por lo que hemos estudiado ahora en este vídeo. ¿Y de dónde provienen? Bueno, pueden provenir de cualquier sitio, como los globulares, galaxias lejanas, galaxias espirales de nuestra propia galaxia, pero no tenemos claro cómo se originan ni por qué. ¿Por qué son repetitivas? ¿Por qué no lo son? ¿Por qué este último no es repetitivo? ¿Por qué están durante un tiempo repitiendo y luego paran? Bueno, evidentemente necesitamos más estudios sobre este tema y sobre este asunto. Así que nada, ya hemos acabado por hoy. Espero que os haya interesado el vídeo. Para acabar, como siempre, ya sabéis que doy la bienvenida a ciertas personas. Quiero dar la bienvenida, si siguen, que yo no sé si seguirán o vendrán, a José Tadeo Ora, a Victoria Castellanos, Luke.cas, y no sé si le di la bienvenida a Herman Medina Valls, y si se le di, pues se la vuelvo a dar. Ya tenemos aquí, a ver cuántos suscriptores llevo ya. 66, ¿no? Sí, 66 suscriptores llevo ya. Bueno, poquito a poquito
vamos subiendo, poquito a poquito vamos avanzando. Bueno, pues nada, pues desde aquí ya me despido de vosotros. Ya hemos iniciado el verano, hemos tenido aquí en el norte hemos tenido en España una visita de África, del desierto africano. Nos ha venido una canícula horrorosa, ha sido horrible. Pasó ya hace una semana y seguimos todos fastidiados a cuenta de aquello. Un cielo naranja, un bochorno asqueroso, pegadizo, tocabas todo y estaba todo caliente. Horroroso, pero horroroso, la verdad. Aquí en Bilbao hemos alcanzado temperaturas de 45 grados, cosa que no suele ser muy normal. La verdad, por suerte duró lo que duró y ya estamos con más fresquito, así que ni de mar. No son buenos estos calores, ¿no? El cambio climático y la subida generalizada de las temperaturas no va a ser bueno, ¿no? Bueno, pues sin más me despido de vosotros, espero que esto os haya gustado. Hemos desgranado un poco cómo funcionan, cómo estudiamos más o menos este tipo de eventos. Así que nada, me despido de vosotros, cuidaros, aprovechar el veranito, sol, playa, montaña, lo que os apetezca, relajaros, pasarlo bien, hidrataros, es importante. Así que nada, ya sí, también la acción solar, hay que protegerse del sol, cuidadito con el cáncer de piel. Así que venga, me despido de vosotros, ahora sí, chao, pasarlo bien y hasta la siguiente, aquí seguiremos.